Esperen que empiezo a grabar otra vez. Vamos a compartir pantalla y empezamos a ver esto. Ahí estamos entonces, ¿sí? ¿Todos ven en pantalla acá la diapositiva que dice Klystron? Sí. Sí. Ahí estamos. Entonces, esperen que la tengo a Cintia. Ahí estamos. Ven que tenemos acá, a mí con lo que les comentaba, que quiero que les quede bien claro, que a mí lo que me interesa sobre este tema y sobre el Klystron es lo que está en esta diapositiva de acá. ¿Sí? Me interesa que sepan que el Klystron es un amplificador de potencias de ondas de alta frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que él no me genera las microondas, sino que toma las microondas, que ya son de alta potencia, que las generó un oscilador, o sea el magnetrón, y las amplifica todavía más. ¿Sí? Entonces, este Klystron depende sí o sí de un oscilador de baja potencia. Y es de alta potencia porque me lleva de los 400 watts a los 7 megawatts. Es un montón la diferencia que tiene. Por eso es que cuando tenemos equipos aceleradores lineales que tienen Klystron, logramos potenciales energéticos mucho más grandes que si no los tuviéramos, o si tuviéramos solamente un magnetrón. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que viene ahora es la explicación de cómo me generan las microondas, ¿sí? Y lo que tienen que entender acá es que las microondas se generan básicamente por una transformación de energía. Yo convierto energía cinética, ¿sí?, en un potencial eléctrico que me genera esas microondas, ¿bien? ¿Por qué? Fíjense que esto es muy parecido a lo que estamos haciendo en la sección aceleradora. Yo voy a tener acá un cátodo, me va a generar electrones, ¿sí? Esos electrones van a estar acelerados, ¿sí? Y en la parte de atrás tengo un colector. Acá en vez de convertirlos en fotones, nada, lo que hago es parar esos electrones, ¿sí? Y piensen de vuelta con este ejemplo de cuando uno corre. Imagínense que yo voy corriendo, ¿sí?, y me choco contra unos ustedes me frenan, ¿sí? Esa energía que yo tengo, porque la tengo que adquirí en estar corriendo, en ese impacto que tenemos nosotros, el tema de que ustedes se van a ir para atrás, es porque hay transferencia de energía. Esa energía se transforma, la energía nunca se pierde, se transforma. Entonces, en este caso yo acelero los electrones, ¿sí? Y cuando los freno de seco, acá al fondo, para que me entiendan, siga hablando mal y pronto, ese potencial, esa energía potencial la transformo en las microondas que después utilizo para acelerar mis electrones, ¿sí? Entonces, eso explicado, ¿sí?, mucho más a lo que es la teoría, ¿sí?, con las palabras que corresponden, vamos a decir que, esperen que se les pasó la diapositiva. Que yo tengo a los electrones que están producidos en ese cátodo del que estaba hablando, ¿sí? Son acelerados por un pulso de voltaje negativo, ¿sí?, que ya viene energizado por esas microondas de baja potencia que me estaba dando el magnetrón, ¿sí? Entonces, con ese campo eléctrico yo ya estoy alterando la velocidad de los electrones y logrando que estén mucho más rápido de lo que harían en forma normal, ¿sí? Cuando los electrones me llegan hacia el final de esa sección que tiene el Klystron, que es la sección colectora, ¿sí?, se frenan y me generan, ¿sí?, me inducen estas cargas generando ese potencial retardado. Cuando se me desaceleran ese potencial retardado, o sea que de golpe se me frenaban en seco y se desaceleraron, toda esa energía se me convierte, ¿sí?, esa energía cinética se transforma en estas microondas de alta frecuencia que voy a estar utilizando, ¿sí? Ese es el funcionamiento, cómo es que obtengo esas microondas con el Klystron. Y le vuelvo a repetir, a mí lo que me interesa es que ustedes sepan lo que está en esta diapositiva de acá, que es un Klystron. Es un amplificador de potencias de onda de alta frecuencia, ¿sí?, que depende sí o sí de un oscilador, ¿sí?, del magnetrón, porque no las genera las microondas, las amplifica. Y me lleva la energía, ¿sí?, de los 400 watts a los 7 megawatts. ¿Sí? Eso es lo que me importa a mí que a ustedes les quede claro con esto. Después tenemos al magnetrón, que el magnetrón es un oscilador, ¿sí? Oscilador porque, ¿vieron?, oscila, es algo que está girando, que está dando vueltas, ¿bien? Y este sí las produce, este es el que me las genera a las microondas, ¿sí? Pero este lo puedo utilizar solamente en aceleradores lineales de baja energía, porque me la lleva solamente de los 400 watts a los 3 watts, a los 3 megawatts, ¿sí?
Por lo tanto, me va a poder llegar a ayudar a esos paquetes de electrones en la sección aceleradora a acelerarlos mucho menos que lo que yo puedo acelerar con los 7 megawatts que me genera un Klystron, ¿sí? Esto de vuelta es lo que a mí me interesa que ustedes sepan con respecto al magnetrón, que el magnetrón es un oscilador que produce las ondas de alta potencia, ¿sí? Que este es necesario para el Klystron, ¿sí? Que el Klystron haga su trabajo. Que este me lleva la energía de los 400 watts a los 3 megawatts, ¿sí? Y que lo utilizo solamente en los osciladores lineales de baja potencia, porque solito este no me alcanza, ¿sí? Para que acelerar lo suficiente a los electrones como para estar en los índices de potencia más altos del espectro que podemos lograr con los aceleradores lineales, ¿sí? ¿Se entendió eso hasta acá? Sí, Sí. ¿Sí? ¿Seguros? sí, Sí. profe. Entonces, la forma de llegar a las microondas es exactamente lo mismo. Lo único que tiene esto es que va a tener un cátodo central, ¿sí? Tiene un cátodo central, tiene acá unas bombas de resonancia, y la idea de esto que es, van a hacer girar como locos a los electrones por esto de acá, y esa energía cinética la están convirtiendo en microondas. Es exactamente muy parecido a lo que estaba haciendo el otro. Nada más que esta la genera él solito. ¿Sí? Entonces fíjense, este es de menor potencia y generalmente los tenemos que recambiar más a menudo, ¿sí? Que los Klystrons en los equipos, pero obviamente estos son más económicos que los Klystron, ¿sí? Generalmente son más baratos los equipos que tienen solamente magnetrón, ¿bien? Entonces vamos a ver que estas son construcciones que son cilíndricas, tienen esta forma que estamos viendo acá, ¿sí? Tienen el cátodo que es central, ¿sí? Y el ánodo que es externo, ¿sí? Entonces la idea es que los electrones se generan en el centro y tienen que buscar la forma de querer llegar hacia ese ánodo. Entonces yo lo que hago es, tenemos esas cavidades resonantes y se le aplica un campo magnético perpendicular. Ese campo magnético perpendicular lo que está haciendo es, se me complementa con ese campo eléctrico y hace que estos electrones empiecen a oscilar, y empiezan a oscilar cada vez a mayor velocidad, y esa velocidad es lo que estoy transmitiendo yo, ¿sí? Como microondas. Entonces fíjense, los electrones se dirigen hacia el ánodo y en vez empiezan a realizar espirales en esas cavidades resonantes, ¿sí? Y esa energía que están teniendo cuando están girando como locos por todo lo que es el magnetrón, me la transforman en esas microondas que yo utilizo después en la sección aceleradora con mis electrones. ¿Bien? De vuelta, yo no les voy a preguntar que ustedes me expliquen cuál es el funcionamiento del magnetrón. A mí lo que me interesa es lo que está en esta diapositiva. Que sepan que este es un oscilador, ¿sí? Oscilador por esta forma en que se generan las microondas, que produce, ¿sí? Estas microondas de alta potencia, que me lleva de los 400 watts a los 3 megawatts, pero que por esa condición yo los puedo utilizar y generar, ¿sí? Megavoltaje cuando estoy trabajando, pero no en los índices más altos que puedo generar en un acelerador lineal, ¿sí? Entonces, estos son de baja energía, mientras que los Klystron son de alta energía, pero no me generan solo las microondas, ¿sí? ¿Quedó claro entonces? Si yo les pregunto, chicos, díganme las diferencias entre un Klystron y un magnetrón, ¿cuáles son? Sí, Sí. ¿Sí? La diferencia está en quién genera las microondas, quién las simplifica, y en cuánta potencia me llegan a uno. Uno pasa de 400 a 7, el otro pasa de 400 a 3, ¿sí? 3 megawatts, 7 megawatts. ¿Bien? Bien. Acá lo que estamos viendo es estamos desarmando uno de los equipos, ¿sí? Este que están viendo acá, en la derecha, es el magnetrón, ¿sí? Es el magnetrón, y el Klystron es este que está acá más grande. Otra cosa que habíamos hablado era del cañón de electrones, ¿sí? Este cañón de electrones es el que me va a generar esos paquetes de electrones que yo voy a acelerar. Como les dije, es muy similar a la forma en que se generan los electrones, ¿sí? En lo que es radiodiagnóstico, ¿sí? Entonces tengo un cátodo que tiene un filamento incandescente, ¿sí? Por efecto termoiónico se generan los paquetes de electrones y luego los voy a ingresar a la sección aceleradora. Lo único que me cambia acá es que esa producción va a ser en pulsos, porque ¿con quién estaba unido este cañón de electrones? ¿De quién depende el cañón de electrones? De las cosas que venimos nombrando hasta ahora.
Empezaba con M, ¿El magnetrón? ¿no? ¿De quién? Otro M. Fue el primero que estuvimos viendo cuando empezamos acá. No, el modulador. Del modulador de pulsos, ¿sí? Acuérdense en que tanto el claustro y el magnetrón como el cañón de electrones dependen del modulador de pulsos. Modulador de pulsos es el que me está dando la energía para que yo pueda realizar todo esto y que me la está dando en forma pulsada para que yo pueda generar estos paquetes de electrones, estas microondas que estamos hablando, ¿sí? Entonces, la estructura es igual a lo que uno tuviera en un radiodiagnóstico, ¿sí? El cátodo, el filamento incandescente, efecto termodinámico para la producción de los electrones. Lo que me está cambiando es, por un lado, que esa producción va a ser en forma pulsada, ¿sí? Y lo segundo es que estos tienen filtros, o sea, tienen una rejilla, ¿sí?, de control, con la cual yo, además de tener modulador, me aseguro de poder variar, ¿sí?, el flujo de los electrones de forma mucho más precisa, ¿sí? Entonces, a diferencia de los cátodos de radiodiagnóstico, estos tienen dos cosas diferentes. Tienen, por un lado, una rejilla, ¿sí?, y una asociación con el modulador de pulso que me están logrando generar esos electrones en forma de paquetes modulados, ¿sí? Ustedes dicen paquetes modulados, por ahí les suena a lo que estamos hablando y me pueden hacer bien la asociación, ¿sí? Pero después es exactamente igual a lo que habíamos visto nosotros, ¿sí? ¿Quedó claro entonces el cañón de electrones de qué estamos hablando? Sí. Sí. Bien. Acá tenemos lo que les comentaba recién, ¿sí? Vamos a empezar a hablar de la guía de ondas, ¿sí? Guía de ondas como el concepto de esa sección dentro del equipo por el cual están viajando las microondas que me generaron o el magnetrón o el claystrón, ¿sí? Entonces, a las que yo llamo propiamente guías de ondas son las que se ocupan de trasladar a las microondas producidas por esos equipos, ¿bien? Vamos a ver que en estas tenemos ese gas dieléctrico, ¿sí?, que es el hexafluoruro de azufre, el que utilizamos, ¿sí?, que va a estar siempre a presión constante para evitar que se genere arco de tensión entre las paredes de la guía. Esto es lo que les comentaba recién, esa relación que tenemos en física entre electricidad y campos magnéticos, ¿sí? Campos magnéticos me pueden generar campos eléctricos, y yo no quiero que eso pase, porque si eso pasa, me fríen el equipo, ¿sí? Tengo el potencial de un desastre a nivel de componentes electrónicos en mi acelerador lineal. Entonces tengo que fijarme, ¿sí?, de que eso esté contenido acá. Entonces, ¿cómo lo hago? Le pongo este gas dieléctrico, ¿sí? Entonces, fíjense que les pongo ahí, ¿qué es un gas dieléctrico? ¿Sí?, que suena como muy top la palabra. Es un aislante eléctrico, ¿sí?, que me está conteniendo eso ahí para que no se me generen estos arcos de tensión, ¿sí? Entonces, yo les digo, chicos, ¿qué son las guías de ondas? Las guías de ondas, ¿sí?, son estas guías en las que se trasladan las microondas producidas por el claystrón y por el magnetrón. ¿Y qué diferencia tienen fundamental estas guías de ondas con la sección aceleradora? La sección aceleradora, ¿cómo tenía que estar, sí o sí? Al vacío. La sección aceleradora, donde yo estoy logrando acelerar mis electrones casi a la velocidad de la luz, tiene que estar al vacío, ¿sí? Y por el contrario, si estas guías de ondas están en el vacío, y yo no tuviera este gas dieléctrico en su interior, tendría un desastre en mis manos porque se generarían arcos de tensión en el interior de mi equipo que me freerían toda la red, ¿sí?, eléctrica que estoy utilizando y me puede generar un incendio, ¿sí? La diferencia fundamental entre uno y otro es el contenido, ¿sí? En la guía de ondas yo tengo un gas dieléctrico para evitar los arcos de tensión, y en la sección aceleradora yo la tengo al vacío. Y por otro lado, la diferencia entre uno y otro está en la función que tienen, ¿sí? Las guías de onda como función tienen trasladar las microondas hacia la sección aceleradora, y la sección aceleradora, ya me lo buchonea su nombre, tiene como función lograr acelerar a los paquetes de electrones casi a la velocidad de la luz, ¿sí? ¿Quedó claro entonces esto? ¿Cuál es la diferencia entre la guía de ondas y la sección aceleradora? Sí. Sí. ¿Seguros? ¿Alguno que no haya entendido o que hasta ahora no haya entendido algo? ¿No? No. No, está Bien, amor.
Ahora, de vuelta, cuando hablamos de la sección aceleradora, ¿sí? En este caso estamos hablando de esta que teníamos, el cañón de electrones por un lado, ¿sí? Y hacia el final de todo esto iba a estar mi electroimán, ¿sí? Entonces vamos a ver que esta sección aceleradora tenía esas cámaras de resonancia, ¿sí? Que están formadas por unos discos de cobre con separaciones crecientes entre ellos. O sea, yo tengo como un huevito, un espacio, un huevito, otro espacio, ¿sí? Están separadas, no están todas juntas, ¿sí? Y en esas estoy trabajando al vacío, para poder lograr esa aceleración que estoy buscando. ¿Bien? Vamos a ver que acá tenemos otro diferenciador en los tipos de equipo. Yo puedo trabajar con equipos de onda viajera o de onda estativa, ¿sí? O onda estacionaria. Los de onda estacionaria van a ser mucho más caros que los de onda viajera. Porque los de onda estacionaria, ¿sí? Que esto yo ahora les explico qué son, pero a mí me interesa que sepan esta diferenciación nada más. Los de onda estacionaria son mucho más estables que los de onda viajera, ¿sí? Porque lo que hago es, en los de onda estacionaria yo tengo la superposición de dos ondas, y estoy logrando unos picos que son estables porque se me mantienen constantes, ¿sí? Como tengo fuerzas opuestas, ¿sí? De un lado y del otro, estos picos los encuentro constantes, ¿sí? Y acuérdense lo que habíamos visto al principio, que yo les decía, cada una de estas cámaras de resonancia, yo encuentro a las ondas generándome estos campos que tienen la capacidad de darme ese chas en la cola del electrón y acelerármelo por repulsión, ¿sí? Entonces, de esta manera, estas ondas estacionarias, yo me estoy asegurando la estabilidad de esos campos, que siempre los encuentro en la polaridad necesaria para que el electrón avance hacia adelante, ¿sí? En las de onda viajera también me sirven para eso, pero como tienen una sola disposición, ¿sí? No tienen retroceso, a veces tengo pequeñas fluctuaciones en la estabilidad de esos campos. Por lo tanto, no son tan efectivas al momento de generarme la mejor aceleración que yo pueda tener. Por eso los equipos que tengan onda viajera son más baratos que los de onda estacionaria, ¿sí? ¿Se entiende esa diferencia? Sí. Sí. ¿Sí? Los que son más efectivos son los de onda estacionaria. ¿Por qué? Porque me están dando estabilidad en la polaridad de los campos que se van a encontrar los electrones para ser acelerados hacia adelante, ¿sí? Mientras que los de onda viajera puedo tener fluctuaciones y por eso me están dando una pequeña diferencia en cuanto al costo y efectividad de los equipos cuando estamos, ¿sí? Viendo realmente los pormenores de cada uno de ellos. Y esto es un dibujo, ¿sí? Acá tienen arriba un gráfico y por debajo tienen una sección aceleradora real, ¿sí? Del acelerador lineal. Súper importante, fíjense de vuelta que yo las cosas que me interesan y me interesan mucho, se las pongo en negrita, ¿sí? Entonces, Sí. la sección aceleradora está siempre al vacío. Acuérdense que el objetivo número uno que tenemos en el acelerador lineal de electrones está en el nombre, está buchoneando qué es lo que queremos hacer. Queremos lograr acelerar los electrones. Entonces, todos los componentes están abocados a lograr esa aceleración. Y el vacío es un componente fundamental para lograr esa aceleración, ¿sí? Entonces, vamos a ver que cuando los electrones son inyectados por acá, ¿sí? Son inyectados a través del cañón de electrones en la bomba, ¿sí? Interactúan por esos campos magnéticos, ¿sí? Que me generan las microondas en esas cámaras de resonancia que tenemos acá, ¿sí? Entonces, el campo eléctrico oscila continuado dentro de la cámara resonante con una frecuencia correspondiente a la de las microondas, ¿sí? De ese modo siempre se va a encontrar el favor de campo, lo que acelera a los electrones hacia adelante. Esto es lo que habíamos explicado al principio como el fundamento de acción del acelerador lineal, ¿sí? Entonces, para que esto suceda, el encuentro de los electrones con la cresta de las microondas debe ser sincronizado. ¿Quién me facilita que eso sea sincronizado? El modulador, porque el modulador es el que me está generando, me está manejando de forma sincrónica a las microondas y al cañón de electrones, ¿sí? Entonces, fíjense en cómo estos conceptos que yo les vengo repitiendo se mantienen a lo largo de todo lo que venimos diciendo, ¿sí? ¿Quedó claro esto? Esto, fíjense que es un resumen de todo lo que veníamos hablando recién, ¿sí? Volvimos a repasar por qué es importante que esté el vacío, volvimos a repasar por qué es importante que el modulador trabaje de forma sincrónica con el cañón de electrones y con las microondas, y volvimos a repasar cuál es el precepto de funcionamiento del acelerador lineal, ¿bien? Sí. Entonces, fíjense, a mayor longitud de mi sección aceleradora, mayor energía de los electrones,
¿sí? Porque cuanto más larga sea esta sección aceleradora, más chachas en la cola le voy a dar a estos electrones y más energía van a tener hacia el final de todo. ¿Bien? Entonces vamos a ver que a mayor longitud, mayor energía de los electrones, mayor energía del haz que voy a tener, ¿sí? Por eso, para lograr obtener los índices que estamos hablando nosotros, por arriba de los 4 MeV, por arriba de los 6 MeV, en realidad la mayoría de los que tenemos ahora, las secciones aceleradoras tienen que tener de 1 a 2 metros de distancia, ¿sí? Entonces, eso tienen que ser muy, muy largas en lo que es el estativo del Gantry, ¿sí? Entonces, por eso las ubico de forma horizontal, y necesito después de los electroimanes para redirigir el haz. Porque si yo la estuviera de forma vertical, sería imposible el tamaño de las alas, y la forma de manejarme espacialmente sería imposible de hacerlo, ¿sí? Entonces, como tienen que ser largas, prefiero tener 2 metros horizontales, ¿bien? Y de vuelta acá, importante, es fundamental que esas secciones al vacío, esas secciones aceleradoras se mantengan al vacío, mediante la utilización de bombas, ya sean iónicas o sean físicas, pero siempre al vacío. ¿Bien? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien, chicos? Sí, ¿Sí? sí. Ahora ya pasamos a el cabezal, ¿sí? En el cabezal tenemos todos los instrumentos que están volviendo clínico a ese haz de electrones, ¿sí? Entonces, vamos a ver que tanto la sección aceleradora que teníamos recién, como el cabezal, tienen que estar blindados, porque acá ya puedo empezar a tener radiación de fuga, si me interaccionan, ¿sí?, los electrones y se me frenan con los elementos que tenemos acá. Entonces, esto está altamente blindado, ¿bien? En el cabezal, como les comentaba recién, se transforma el haz fino de alta energía en un haz ancho y uniforme clínico, ya sea de electrones o sea de fotones. Puedo utilizar tanto fotones como electrones, cualquiera de los dos. ¿Bien? Sí. Entonces, dentro de eso tenemos el primer elemento con el que me voy a encontrar una vez que salgo de la sección aceleradora, es con el electroimán, ¿sí? Electroimán, bending magnet, deflector magnético, son 3 formas de decir exactamente lo mismo, ¿sí? Acá tenemos 3 electroimanes que lo que me están haciendo, me están redirigiendo el flujo de ese haz, ¿sí? Desde esa forma horizontal a que pueda hacerme un giro, ¿sí?, de 90 grados o de 270 grados, depende cómo lo contamos, ¿sí? Se cuenta 270 grados cuando hacemos el espiral, uno cuenta así, dice, bueno, este es un ángulo de 270 grados. Y si no, 90 grados cuando se habla de la resultante solamente. Pero estamos diciendo exactamente lo mismo. Entonces, fíjense, el primer electroimán lo que hace, ¿sí?, elige este haz, me los desvía hasta el segundo. Este me lo pasa al segundo y al tercero, y en el tercero ya está listo para que me quede apuntando directamente a donde tengo mi paciente. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la función del electroimán? La función del electroimán es desviar el haz de electrones que circula por el túbulo acelerador, ¿sí?, y enfocarlo ya sea hacia el blanco o hacia las folias dispersoras. Siempre estamos marcando estas diferencias para, de vuelta, ¿sí?, poner en manifiesto esto. Si yo lo estoy enfocando hacia el blanco, ¿con qué estoy trabajando? Con Con electrones. electrones. Con fotones. Fotones. Blanco, fotones. Y si lo estoy enfocando hacia las folias dispersoras, ¿con quién estoy trabajando? Ah, con electrones. Con electrones, ¿sí? Entonces fíjense que yo se los redacto de esta manera para de vuelta ir, que en algún momento en su inconsciente les quede estas relaciones, ¿sí? Súper importante, como les dije recién, ¿sí? Fotones, ¿sí?, con el blanco, electrones con las folias dispersoras, ¿sí? Y ya sea uno como el otro, siempre tengo que pasar por este deflector magnético, ¿sí? Sí. Y esto es lo que les comentaba recién, ¿sí? Fíjense, el que tenemos acá a la derecha es la disposición que uno tiene, ¿sí?, acromática, que es la normal de la mayoría de los equipos. Lo que utilizan, por ejemplo, los equipos Varian. Y esto que tiene acá es la posición slalom, ¿sí?, o sinusoidal, que es la que utilizan los equipos Selecta, que lo patentaron ellos, y por eso pueden tener esa disposición de Brown Gantry, ¿sí?, que no tienen los otros equipos. ¿Bien? Acá fíjense que la disposición de los electroimanes, en vez de estar de esta manera, 1, 2 y 3, tenemos 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces hacen el mismo defecto, ¿sí? Pero el objetivo, tanto sea de esto, ¿sí?, del acromático o del slalom, es exactamente lo mismo. Es lograr la deflexión del haz para que llegue hacia donde está mi paciente, ¿sí? Y me haga un giro de 90 o de 270 grados. ¿Bien?
¿Quedó claro entonces esto? ¿Cuál es la función de los electroimanes? Sí. Sí. ¿Sí? Y ahora vamos a esto que venimos nombrando desde un principio. Blanco y las folias dispersoras. ¿Sí? Entonces, yo los aceleradores lineales los puedo utilizar para trabajar tanto con fotones como para trabajar con electrones. ¿Sí? La diferencia es qué es lo que voy a poner, qué voy a interponer en el camino de mi haz. Si voy a interponer un blanco o voy a interponer las folias dispersoras. ¿Sí? Entonces voy a tener la capacidad de movilizarlos. Se dice que tenemos un carrusel. Entonces, depende de lo que yo elija, depende qué es lo que va a quedar en el centro del equipo o no. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del blanco, decimos que es retráctil. Yo lo puedo poner o lo puedo sacar. ¿Sí? Lo utilizo para producir fotones, está ubicado directamente cuando salgo del bending magnet o del deflector magnético, ¿sí? Y obviamente es de un material de alto peso atómico, en este caso la mayoría son de tungsteno, ¿sí? Las folias dispersoras, como habíamos visto, las utilizo para trabajar con electrones, ¿sí? Las folias dispersoras lo que hacen, lo dicen el nombre, son superbuchonas, me están dispersando el haz de electrones y me lo hacen más uniforme, más homogéneo, ¿sí? Porque con las folias dispersoras yo no voy a utilizar el filtro aplanador, entonces tengo el mismo problema que tenía antes, que habíamos hablado al principio, ¿sí? Otra cosa para anotarse, cuando vieron que yo les dije, electrones, blancos, fotones, ¿sí? Sí. A profundidad, ahí anótense también filtro aplanador. Con las electrones no utilizamos filtro aplanador. Esa función de homogeneizar el haz y de aplanarlo, me las cumplen las propias folias dispersoras. Eso es lo que estamos utilizando. ¿Sí? Entonces yo les pregunto, chicos, ¿qué es lo que se utiliza para que sea uniforme el haz con fotones? El filtro aplanador. ¿Qué se utiliza para que sea uniforme el haz cuando estamos trabajando con electrones? Las folias dispersoras. ¿Sí? Entonces, cuando trabajo con electrones, no voy a tener el filtro aplanador. Y eso se lo estoy aclarando porque ahora vamos a ver un dibujo para que ustedes se den cuenta en ese gráfico con cuál de los dos equipos estoy trabajando. Si estoy trabajando con fotones o estoy trabajando con electrones. ¿Bien? Entonces, estas folias dispersoras están hechas de plomo, pero son finitas, ¿sí? Entonces, en este caso, me favorecen la dispersión sobre el frenado. Entonces, no genero radiación de frenado, sino lo que estoy haciendo es solamente lograr que se me disperse este haz, ¿sí? Y este es el gráfico que a mí me interesa que ustedes chusmeen, ¿sí? Y yo siempre les digo todo. La forma de darme cuenta con qué estoy trabajando me la está buchoneando arriba de todo, ¿sí? Fíjense acá. Este es el de la izquierda, ¿sí? Esto que está acá, en el medio de línea apuntada, es el haz de electrones, ¿sí? Sí. Y esto que está acá negrito es el blanco de rayos X. ¿Ese blanco de rayos X está interpuesto en el camino del haz de electrones? No. No. No, está al costado. Entonces, ¿estoy trabajando con fotones o con electrones? Con electrones. Con electrones. Fíjense en que tengo corrido el blanco. Otra cosa que tengo corrido acá es el filtro aplanador. ¿Ven acá abajo el filtro aplanador? Que lo tengo hacia un costadito, ¿este? Sí. Y lo que tengo puesto acá son las láminas dispersoras. ¿Sí? Acá tengo el colimador, la cámara monitora, esto no cambia. Lo que me va a cambiar también de este dibujo a este dibujo es que los electrones van a necesitar de aplicadores de electrones. También le decimos cañón de electrones, ¿sí? Esto es para poder dirigir mucho más y que no se me escapen ni me interaccionan con nada, ¿sí? Del medio ambiente y que me lleguen realmente a interaccionar con la superficie de la piel del paciente. Por el contrario, si yo estoy mirando, estoy chusmeando a este que está acá a la derecha, fíjense que lo que tengo interdispuesto en mi haz de electrones, ¿quién es? El blanco. Si tengo el blanco en el camino del haz, ¿qué voy a generar? ¿Electrones o fotones? Fotones. Fotones, ¿sí? Entonces voy a necesitar acá el filtro aplanador, ¿sí? Pero las folias dispersoras las corro a un costado, ¿sí? Tengo la camararización, tengo la cámara monitora, y acá no necesito utilizar ningún tipo de aplicador de electrones. Lo que sí voy a tener, ¿sí? Son todos aquellos accesorios que son modificadores del haz, ¿sí? Vamos a ver que en el cabezal tenemos una sección donde yo puedo poner los plomos, ¿sí? O puedo poner cualquier tipo de elemento las cuñas, como habíamos hablado, para modificar cómo está llegando ese haz hacia mi paciente y que se conforme, sobre todo, hacia la disposición que tiene ese volumen tumoral.
Sí. ¿Bien? ¿Se entendió entonces la diferencia entre trabajar con el blanco o trabajar con las folias dispersoras? Y Sí. sobre todo, poder identificar, ¿sí?, qué tipo de equipo estoy teniendo con cada uno de estos. ¿Sí? Si yo les digo, chicos, este que está acá, díganme, primero, qué equipamiento de radioterapia es. ¿En qué equipo lo estamos utilizando, este gráfico de cosas? ¿Bomba de cobalto? ¿Un acelerador lineal de electrones? ¿O estamos usando de teleterapia? Acelerador lineal. Perfecto, ¿sí? Tanto uno como el otro son gráficos que me están dando cuenta que lo que estoy utilizando es un acelerador lineal de electrones. Esto en la bomba de cobalto no existe, ¿sí? Ahora, la segunda es, díganme cuál de los dos, si el de la derecha o el de la izquierda, trabaja con fotones. El de la derecha. En la derecha trabaja con fotones. ¿Cuál va a ser para tratamientos superficiales, el de la izquierda o el de la derecha? De la derecha. El de la derecha. Superficial, les pregunté. Ah, no. Izquierda. Acuérdense, electrones superficial, fotones a profundidad. ¿Sí? De vuelta, yo le dije, tengo mi haz de electrones. Si el haz de electrones yo lo hago chocar con un blanco, lo que estoy obteniendo son fotones de rayos X. Y esos que siempre que yo tenga fotones de rayos X, los voy a utilizar para trabajar a profundidad. Sí. Cuando yo mi haz de electrones lo hago chocar solamente con las folias dispersoras, estoy trabajando con electrones. Y los electrones los utilizo para trabajar en superficie. ¿Sí? Sí. Entonces, Sí. la diferencia de estos dos, a mí me interesa es que puedan hacer esas correlaciones como les nombré recién, ¿sí? Que me sepan decir que estos gráficos corresponden a un acelerador lineal de energía y que puedan diferenciar cuál es cuál. En cuál estamos haciendo un tratamiento con electrones, en cuál estamos haciendo un tratamiento con fotones, ¿sí? Y qué diferencia hay entre esos tratamientos, cuál va a ser a profundidad y cuál va a ser a índice superficial. ¿Sí? Sí. ¿Quedó claro entonces? ¿Seguro Sí. alguna duda con respecto a esto? No. Bien. Acá tenemos el filtro aplanador, ¿sí? Fíjense que acá este gráfico está buenísimo, porque miren una cosa. Si yo no tuviera el filtro, ¿sí? Era lo que les comentaba recién, ¿sí? Fíjense que la energía está muy concentrada a nivel central. Entonces tendría una dificultad en cómo le estoy generando esa misma energía, esa distribución de dosis, a toda esta área. En cambio, con el filtro lo que logro es uniformar esa energía, la estoy aplanando y que a todo esto le esté llegando con la misma manera, ¿sí? Entonces, utilizamos al filtro aplanador para compensar la distribución angular directa de los rayos X y uniformizar planamente la intensidad del haz de los fotones, ¿sí? Yo a mi equipo siempre le voy a pedir en la generación de los rayos X o la generación de fotones de rayos X o la generación de los electrones, uniformidad, ¿sí? Planitud y simetría. Que después yo modifique con accesorios modificadores del haz es otra cosa, pero yo me tengo que asegurar que de entrada ese haz que estoy utilizando, que yo después voy a manejar, sea uniforme y sea plano, porque de esa manera me estoy asegurando que sea algo constante, que sea homogéneo, ¿bien? Entonces, una de las formas cuando estoy trabajando con fotones, con electrones no, es utilizar el filtro aplanador, ¿sí? Para poder compensar esa distribución directa que hubiese sido en forma de haz de lápiz, ¿sí? A llevarlo a algo mucho más plano, ¿sí? Más uniforme que yo puedo utilizar en índices terapéuticos, ¿bien? Entonces, esto es lo que acá viene la explicación, dice, como se producen electrones en el rango del megavoltaje, los electrones están dirigidos hacia adelante en forma de lóbulos, o sea, es como si fuera un punto, ¿sí? Porque están muy, muy, muy acelerados y están como muy dirigidos. Entonces, estos, ¿sí? Los deditos los tienen como una forma triangular, generalmente son de plomo o son de tungsteno para poder frenármelos, ¿sí? Algunas veces son de acero o de aluminio, o la mayoría terminarían siendo una combinación, una aleación de todos estos metales, ¿sí? Y importante acá abajo, no participan si se utilizan electrones. El filtro aplanador es solamente para uniformizar el haz de fotones que yo voy a utilizar. Entonces, cuando yo hice chocar a mis electrones con el blanco,
después interpongo en el camino mi filtro aplanador para lograr uniformidad y planitud de ese haz de fotones que estoy utilizando. ¿Sí? ¿Se entendió esto del filtro aplanador? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Los que nos quedan son las cámaras de ionización monitoras de dosis. ¿Sí? En este caso, chicos, no hay falla cuando en radioterapia, sobre todo con los aceleradores lineales, uno falla en la administración de la dosis, se muere el paciente. Acá no tenemos puntos medios, ¿sí? Si yo creo que al paciente le estoy dando 2 grays y resulta que le estaba dando 5 grays, lo termino matando, porque a lo largo del tratamiento recibió una dosis que me está superando el nivel de tolerancia de los tejidos sanos. Acuérdense que yo les digo, estamos trabajando a niveles que son lascivos, o sea, estamos, ¿sí?, lastimando, ¿sí? Es mi rayo láser de la muerte. Entonces me tengo que asegurar por todas las formas habidas y necesarias que la dosis que le estoy dando a ese paciente es la dosis que yo indiqué y que no hay ningún tipo de falla. Por eso yo les había comentado en la clase pasada que tenemos este concepto de enclave, que quiere decir que tengo un montón de medidas de seguridad. Cuando yo quiero hacer algo que no está permitido, el equipo se me apaga directamente. Se me apaga y hasta que yo no reseteo manualmente lo que estaba haciendo, hasta que no me dé cuenta, no me deja seguir, porque compensa por el error humano. ¿Sí? Y también compensa, en este caso, las cámaras monitoras de dosis por el error que puede haber a nivel del equipo. Por eso no tenemos una cámara monitora de dosis, sino que tenemos 2. Si me falla una de las cámaras, tenemos una segunda cámara que está de backup. ¿Sí? Entonces, estos son sistemas de monitoreo de la dosis, ¿sí?, a través de cámaras de ionización que son independientes entre ellas. ¿Sí? Son 2 cámaras independientes entre sí que se van a encargar de monitorear la dosis distribuida. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la función de estas cámaras de ionización? Monitorear la tasa de dosis, la tasa integrada, ¿sí?, o sea, la tasa de dosis más la función del tiempo, y la simetría de campo. ¿Sí? Son muy importantes en cuanto a asegurarme que yo le estoy dando al paciente el tratamiento en la forma que lo necesito. ¿Sí? Entonces vamos a ver que la sensibilidad se ajusta a algo que se van a llamar unidades monitor, ¿sí? Entonces, de modo que tener tasas de dosis en condiciones de referencia de 1 centigrade es igual a una unidad monitor. Esto puede haber variaciones en los equipos que uno tenga en el tratamiento, ¿sí? Pero generalmente se trata de tener esto, que 1 centigrade es una unidad monitor, ¿sí? Y eso lo utilizamos a ese nivel para la calibración, o sea, para asegurarnos que el equipo cumpla con los estándares que necesitamos que mantenga para poder realizar el trabajo en forma segura y en forma eficiente.